En este video hablaremos acerca de los tornillos de potencia, poniendo atención en cómo utilizar la ecuación respecto a sus ángulos. Entonces, primeramente tomar en cuenta que los tornillos van a ser de rosca cuadrada y ahí se tiene un ejemplo básico en el cual nosotros vamos a realizar el análisis tomando en cuenta un sistema básico de física que es el de bloques sobre un plano inclinado. ¿Y esto por qué? Nosotros tomamos una rosca del tornillo y lo desenvolvemos y tenemos un triángulo que se puede apreciar en la figura, y los datos que aparecen como sus lados son datos ya del problema. Lo que nos interesa en este tipo de triángulo es hallar el ángulo θ, que para nosotros es el ángulo de avance, que se puede calcular utilizando la función trigonométrica tangente. Y teniendo los dos lados podemos hallar, donde L es el avance y R es el radio medio de la rosca. Ojo, el avance de un tornillo no se puede confundir y no se debe confundir con su paso, ya que el avance se define como la distancia a través del cual avanza el tornillo en una vuelta, mientras que el paso es la distancia medida entre dos roscas consecutivas. En el caso de tornillos de rosca simple, el paso y el avance son iguales, solo en ese caso, ya que son diferentes en tornillos de rosca múltiple. Un simple ejemplo es que para tornillos de rosca triple, el avance es 3 veces más que el paso. Entonces, también en una rosca doble, el avance es el doble del paso. Por eso no se debe confundir, ¿sí? Otro valor que debemos saber es el ángulo de fricción, que nosotros podemos hallar fácilmente teniendo el dato del coeficiente de fricción estática, que es μ sub s. Ahora, existen distintos tipos de movimientos del tornillo. Analizaremos primero el de movimiento inminente hacia arriba, en el cual nosotros realizamos nuestro análisis en el plano inclinado con el bloque. Se realiza una sumatoria de fuerzas del bloque, en el cual solo se tomará, de acuerdo a nuestra figura, las fuerzas, la horizontal, que es la que provoca el movimiento inminente, la vertical W, que es la fuerza vertical que se le da a la rosca, y R, que va a ser en este caso la suma vectorial de la fuerza de fricción con la normal. Como ya sabemos, al hacer la sumatoria de fuerzas en ambos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, la única fuerza que se llega a descomponer es R, donde, mirando bien la figura, tiene un ángulo con la vertical del ángulo de avance más el ángulo de fricción, en este caso θ más phi sub s. Por lo cual, haciendo el análisis, realizando la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X, se llega a una sola ecuación, en el cual llegamos a saber que el momento de torsor es igual al radio medio multiplicado por la fuerza vertical aplicada a la rosca por la tangente del ángulo que la fuerza R tiene sobre la vertical. Entonces, eso es lo que tienen que tomar mucha atención, en el ángulo que tiene la fuerza R sobre la vertical. Y en el movimiento inminente hacia arriba es la suma de ambos ángulos. Ahora, para los otros movimientos tenemos que tomar el mismo análisis. Pero existe un momento en el que el tornillo no se mueve. A eso se le llama tornillo autobloqueante. Esto ocurre cuando no se aplica un momento torsor y donde no interesa la cantidad de fuerza vertical aplicada. Si el ángulo de fricción es igual al ángulo de avance, no se produce un movimiento inminente. A eso se le conoce un tornillo autobloqueante. Ahora, para el movimiento inminente, que como ya hemos hecho hacia arriba, en este caso va a ser hacia abajo. Existen dos casos. El primer caso que vamos a ver es cuando nuestro ángulo de avance es mayor a nuestro ángulo de fricción. En este caso la ecuación tiene que ser la misma, no tiene que cambiar en nada. Lo que tenemos que tomar énfasis es en el ángulo al que le sacamos la tangente, que es el ángulo que R forma con la vertical. Y mirando la figura podemos apreciar que ese ángulo es la diferencia entre θ y phi sub s. En este caso es la resta entre el ángulo de avance y el ángulo de fricción. Entonces nosotros en los ejercicios calculamos dichos ángulos y podremos saber qué tipo de movimiento se realiza. Cambiamos al otro caso, en el movimiento inminente hacia abajo, donde por el contrario el ángulo
de avance es menor al ángulo de fricción. Y podemos apreciar en el diagrama de cuerpo libre que la fuerza que se realiza ya está en el otro lado, provocando un movimiento hacia la izquierda o hacia abajo. La ecuación igualmente no cambia para nada, solo se tiene que tomar en cuenta el ángulo que tiene R con la vertical. Mirando la figura, igualmente tenemos que es phi sub s menos θ. Eso sería todo para ver su